Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar uno de los trabajos que hemos hecho como parte de la investigación que llevamos a cabo de la dinámica familiar. Esto pertenece a la línea de análisis de la dinámica familiar, en donde está Patricia Ortega, Patricia Plancarte, Adriana Garrido, Adriana Reyes, Nadia y Margarita Nagor, ¿sí? Nadia Serra. Entonces, vamos a ver aquí algo que hemos nosotros trabajado mucho, es sobre familias y diferentes aspectos. Hemos estudiado la relación de los padres con los niños, cuando empiezan desde pequeños, hemos avanzado en la edad de los niños y siempre se nos ha hecho importante y como un factor y un contexto importante dentro de diferentes aspectos. Entonces, aquí vamos a ver hicimos un análisis acerca de los instrumentos que miden esto. Ya tenemos algunos instrumentos que son los que hemos utilizado y ahora les voy a presentar un análisis que hicimos de los instrumentos que utilizamos, ¿sí? Entonces, estoy esperando la siguiente, pero soy yo. Estudio de la familia. Entonces, cada día la literatura nos reporta que es más evidente que el ambiente familiar es importante para el desarrollo psicológico de los seres humanos. ¿Por qué? Porque impulsa este desarrollo de sus integrantes. Se ha encontrado que algunos autores llaman dinámica familiar negativa, que es cuando hay problemas de comunicación en sus integrantes o la presencia de factores de riesgo, como es el caso de la violencia o de la hostilidad, y que esto está asociado a diferentes problemas de salud mental y también con problemas de rendimiento académico o con conductas violentas. Nosotros ahora nos hemos centrado en ver esa dinámica familiar en estudiantes, tanto de bachillerato como universitarios. Y entonces hemos encontrado que sí hay, cuando ellos reportan una dinámica familiar óptima o aceptable, sí hay alguna relación con rendimiento académico, ¿sí? No es lo que la genera, no es lo que la provoca, pero sí hay factores asociados a ello. Esto puede deberse a estas funciones. La literatura ha reportado y nosotros hemos encontrado que, bueno, factores que ayudan en las familias es la reproducción, la comunicación, la afectividad, la educación, apoyo social, apoyo económico, adaptabilidad, la generación de autonomía, la adaptación, la creación de normas, ¿no? Entonces, es factible que cuando no está esto o cuando no se ha propiciado o se ha propiciado de una manera defectuosa, entonces esto posibilita la presencia de factores que contribuyen a problemas conductuales o problemas de salud. Varios autores han dicho que el contexto es importante, ¿no? Y estos factores familiares se han asociado inclusive con algunas materias específicas. Acuérdense que materias importantes o que se han dicho, como por ejemplo las matemáticas, que son difíciles, se ha encontrado también como esa relación, cómo es el ámbito familiar, ¿sí? Y que esto propicia o ayuda al rendimiento académico, ¿no? Inclusive de dichas asignaturas. También reportan que hay una tendencia depresiva que se ha encontrado cuando no hay una adecuada dinámica familiar, ¿sí? Hay otros estudios que dicen que una baja cohesión familiar, ahorita vamos a ver qué es esto de cohesión, es un factor también de vulnerabilidad que aumenta esta probabilidad disfuncional o patológica en un individuo. ¿Qué hace este factor? Pues incrementa esta susceptibilidad, ¿no?, de efectos negativos en factores de riesgo. Esto pusimos algunas de los estudios. Hay muchos estudios que confirman esta importancia de estudiar la familia, ¿no? Y entonces, para poder intervenir en esa dinámica familiar y así poder ayudar. No vamos a cambiar las familias, no vamos a cambiar eso, pero sí a tratar de contrarrestar los efectos que esta dinámica tiene en la ejecución de algunas tareas, específicamente acá el rendimiento escolar. Pero ¿qué es una familia?, ¿no? Cuando nosotros hablamos de familia, si yo les digo, a ver, díganme quiénes son los integrantes de su familia,
Siempre es la pregunta de, bueno, de los que vengo de mis papás, o si ya tengo nueva pareja, o con todos tíos y abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hemos contemplado una definición de familia que es muy extensa, ¿no? Porque queremos agrupar o tener como un marco general para agrupar esto. Y hemos considerado que la familia es la célula básica de la sociedad. Eso creo que nos lo enseñaron desde cuándo y sigue estando presente, ¿no? Que está protegida jurídicamente. Si alguno de los intereses que defiende la legislación es a la familia, que se integra como una organización social diversa. ¿Por qué diversa? Porque puede ser nuclear, puede ser extensa, puede ser consanguínea, puede ser monoparental, cuyas funciones son económicas, son materiales, son afectivas y sociales. Estas se combinan y forman un sistema de interrelaciones biopsicosociales, generando dinámicas familiares. En una familia no hay una sola dinámica familiar, se establecen diferentes dinámicas familiares que median entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Muchas veces cómo miramos lo social es cómo nos enseñaron a mirar en la familia. La familia es como si nos pusieran unos lentes y a través de esos lentes vemos las cosas, ¿no? La familia está formada por un número variable de integrantes unidos por vínculos de consanguinidad, de unión y de matrimonio o adopción, ¿no? Consanguíneo es cuando mis papás conmigo y yo con mis hijos. De unión es cuando hay una relación, por ejemplo, de amigos, ¿no? O decidimos vivir juntos en ese lugar. O de matrimonio, que ese ya es un contrato que se establece civil, o de adopción, que es otro contrato civil. Que pueden cohabitar y o convivir o no, ¿sí? En un mismo espacio. Porque puede ser que yo viva en un lado, que ellos vivan en otro, pero sigue habiendo esos lazos familiares fuertes. Al respecto, entonces, consideramos que en la familia las personas se relacionan también de manera desigual, ¿no? Esa interpretación de que en la familia es todo amor, todos se quieren, todos se ayudan, todos son unidos, vemos que no es cierto, ¿no? Que cuando nosotros empezamos a investigar, no en todos los casos, ni en todos los tiempos, ni con todas las personas. Entonces aquí encontramos también que hay se relaciona de manera desigual, que hay un poder asimétrico. Nosotros a veces consideramos que los papás son los que tienen el poder, a veces no, a veces es alguno de los hijos, o a veces son los hijos, o a veces sí son los papás. Y también que no existe el amor y la comprensión todo el tiempo, ¿no? Ni tampoco que está ausente todo el tiempo, ¿sí? Y que como en toda relación se atraviesa por periodos de conflicto y de crisis, en donde existen tensiones y desacuerdos, que es necesario evidenciarlos. Hay familias que tienen por costumbre dejarse de hablar cuando hay un conflicto, ¿no? A veces las personas ya no saben ni cuál fue realmente el problema, pero nunca lo dicen. A veces es obvio por qué me enojé, y entonces en mi familia como que no saben por qué, pues es obvio, ¿no? Lo que me hicieron, pero a veces sí no lo saben. Y a veces una forma en donde yo manifiesto esa inconformidad es dejando de hablar, ¿sí? Y hemos encontrado familias que llevan años dejándose de hablar, ¿no? Algunos reportan, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó, ¿no? Pero solo sé que estamos enojados. Entonces es necesario que se hagan evidentes para poder solucionar. Ahora bien, para que cuando nosotros analicemos la familia no sea nada más como la descripción de su estructura, quiénes la componen, qué hacen, quién lleva el poder, quién esto, es necesario evaluar la dinámica familiar, ¿sí? Para que consideremos algunos aspectos tales como el tipo de relaciones, las formas en las que se da el poder, el afecto y todas estas cosas entre sus integrantes, ¿no? Como papás siempre se dice queremos a los hijos igual, a todos por igual, ¿no? Cuando a uno le toca el papel de hijo dicen, ¿cuál igual? ¿No? Sabemos que no, a fulanito lo quieren más, ¿sí? Y a fulanito no, a mí no me quiere, ¿no? Casi siempre la persona que va a clínica es a la que no quiere, ¿no? Entonces es muy interesante porque a veces fíjense que los papás también dan como amor en compensación, ¿no? Al hijo que veo como que nada más no la va a hacer, le brindo todo el amor, todo el apoyo, y aquel veo que pues ahí va, ahí solito él puede, ¿no? Entonces como que sí lo dejo. Así es de que si se sienten los rechazados, quizás sea
que no, que ustedes ahí van, ¿no? Que ahí van haciendo bien. Ahora, ¿qué entendemos por la dinámica familiar? La dinámica familiar vamos a entender que es un conjunto de interrelaciones que se establecen en el interior de los diferentes grupos familiares con respecto a ciertos aspectos como la autoridad, la colaboración, el intercambio de ideas, el afecto, la toma de decisiones. Es bien importante ver en la familia quiénes toman las decisiones, ¿sí? A veces uno dice, no, pues es que la mujer, pues sí tomo las decisiones, pero a lo mejor tomo las decisiones qué vamos a comer, ¿no? Pero si es qué casa comprar, qué carro comprar, quién toma las decisiones, ¿sí? Y esto a veces está muy relacionado con quién mete los ingresos, quién es el que aporta más económicamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque es el que toma las decisiones, ¿no? Y la gente que no mete un ingreso alto, entonces a lo mejor no se siente con el derecho de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, este también es un aspecto interesante de ver quién toma las decisiones. ¿Qué valores, ¿no? A veces oímos que dicen, es que no hay valores. No, sí hay valores. Han cambiado mucho, pero sí hay valores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de la familia? ¿Qué fueron los valores que me quisieron enseñar y que a veces uno cree que no los aprendió, pero sí, ahí los traemos? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son las creencias que tengo, ¿no? ¿Cuáles son las formas de ejercer el poder? El dejar de hablar es una forma de ejercer poder, ¿sí? O el gritar, o el ahora te voy a quitar ciertos privilegios. El manejo del conflicto es otra área que también hemos encontrado bien importante. Una familia donde digan que no hay crisis, que no hay conflictos, que todos se llevan de maravilla, no, a estas alturas yo ya no lo creo, ¿no? Hay crisis y hay conflictos y no es que esté mal la dinámica, ¿sí? El chiste es saber resolverlos. No dejarlos de lado, ni dejar, pues ya cambiará, el tiempo todo lo cura, no, sino resolver cuáles son esos conflictos, ¿no? ¿Cuál es la distribución de las responsabilidades? Es interesante saber yo cuáles son las responsabilidades que tengo en mi casa, cuáles creo, cuáles me he puesto, cuáles me han puesto y cuáles son las que asumo, qué responsabilidades son las que tengo. ¿Cuál es la participación y el respeto de las normas que hay en la casa? ¿Las respeto o no las respeto? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las jerarquías que se dan y que regulan esta convivencia? O sea, que si se fijan, la dinámica es muchas cosas, ¿no? Que nos da una información muy amplia de cómo es ese sistema familiar, ¿sí? Existen algunos autores que cuando hablan de la dinámica familiar, ven varios componentes. Los que más se mencionan es la cohesión, la comunicación, el manejo del conflicto o la adaptabilidad y el ejercicio de la autoridad, ¿no? Como cohesión es este vínculo emocional o el grado de cercanía que hay entre los integrantes. Hay personas integrantes de una familia que no saben ni en qué trabaja alguno de sus hermanos, no sabe qué estudia, no saben qué escuela, no hay esa relación, no hay esa cohesión familiar. Y se puede asociar con una unión afectiva, con la fidelidad a la familia, con la interdependencia entre sus integrantes, con una generación de valores y creencias e intercambio de ideas y afectos, ¿no? Familias en donde sí se platican y saben cada quien qué hace, ¿no? La comunicación, ¿no? Que este es el intercambio de información sobre los pensamientos, los sentimientos, las emociones que cada quien tiene y sus necesidades. Y se pueden presentar de forma respetuosa o no. Yo me puedo comunicar y a lo mejor siempre comunico cuando estoy enojada de manera irrespetuosa, ¿no? O sí puedo comunicar, ¿no? También puedo decir, ¿saben qué? Ahorita denme un chance porque estoy bien enojada y quién sabe qué vaya a contestar, ¿no? Sí. O puedo gritar y puedo decir, ¿y ahora por qué hiciste esto? Yo también estoy manifestando que estoy enojada, ¿no? Pero de otra manera. ¿Qué es? Puede ser respetuoso o no, puede ser cordial, afable, empática entre los integrantes. También la adaptabilidad o el manejo de conflictos. A lo largo de la historia de la familia vienen muchos eventos que hacen cambios, ¿no? La muerte de un ser querido, la enfermedad de alguna persona, ¿sí? Y aquí lo que se mide es qué tanto la familia se puede adaptar al nuevo cambio, ¿no? ¿Qué pasa si el jefe de familia, que era el único sostén económico del hogar,
tiene alguna enfermedad que lo incapacita para trabajar. Cómo la familia se mueve o vive en la pérdida, ¿no? No, es que como mi papá se enfermó y ya todo se fue para atrás, ¿no? O cómo le hacen para adaptarse y manejar ese conflicto, ¿sí? Y entonces esto es la manera en que pueden cambiar la estructura de poder, la manera en que pueden negociar reglas y roles. Hemos encontrado muchas familias donde cuando muere el padre o se incapacita por alguna razón, al hijo varón lo suben, ¿no? Y entonces ahora él es el jefe de la casa, él es el hombre de la casa, y todo esto genera un trastorno en la dinámica familiar, ¿sí? Aquí queda. Y la autoridad, ¿no? También, ¿quién es el que tiene la autoridad? Generalmente, y suponemos, para que funcione bien la dinámica familiar, los papás serían los que deben de tener la autoridad, padre y madre, ¿sí? Y entonces, ¿pero qué es la autoridad? No es el que manda, el que dice, el que todos le sirven, tráeme esto, tráeme el otro y demás, ¿no? Sino es este compromiso que tienen los papás para vigilar, para conducir y para guiar a los hijos para lograr el máximo de su desarrollo, implicarlos en un proyecto de educación significativo, comprometiéndose con una relación personal y emocional profunda, ¿sí? El que tiene la autoridad no es al que le sirve, ¿sí? Sino es el que se preocupa por el bienestar de los demás, ¿sí? Ahora, ¿cómo la medimos, no? Así en la teoría se oye bien padre, y uno dice, pues con saber todo esto, pues podemos ayudar mucho, ¿no? Bueno, pues tenemos una serie de escalas. Estas son de las escalas o de los instrumentos que utilizamos y que se han reportado en la literatura, ¿sí? Estos son los que nosotros revisamos, ¿no? No los voy a decir todos, afortunadamente. Voy a decir los que más se han usado y 3 que son los que nosotros elegimos y por qué los elegimos. El FES es un instrumento que han utilizado muchísimo, ¿no? Desde el 74 se creó y se han hecho modificaciones, ¿sí? Y ahorita va en el FACE 3, bueno, ya está por salir el 4. Entonces, esto lo que mide son las relaciones interpersonales y tiene como dimensión la cohesión, la expresividad y el conflicto. Y tiene otro rubro que es crecimiento personal, y las subdimensiones son independencia, orientación al logro, orientación intelectual cultural, orientación recreativa activa, énfasis moral religioso. Y el tercero es el mantenimiento del sistema, y aquí ven la organización y el control. Cuando yo hablo de una dinámica familiar, también tengo que ver no hijos dependientes, no hijos orientados a todo obedecer sin razonar nada, ¿sí? Sino lo que quiere o lo que se pretende lograr con la dinámica familiar es hacer personas independientes emocionalmente, ¿sí? Que yo no pueda decir, no, es que no voy a estudiar porque no puedo dejar a mi mamá sola, no puedo dejar a mi papá solo, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no me voy a casar, o yo no voy a establecer una familia, yo no voy a irme, por ejemplo, de un intercambio académico porque mi familia, ¿no? Que pueda tener esa independencia y que pueda hacer cosas y desarrollar cosas y que pueda regresar cuantas veces sea a la familia, ¿no? Entonces, aquí ya no puse el 2, puse el 3, que el 3 ahora ya hay en el 2, perdón, hay estos cambios, ya nada más es cohesión familiar con estas subdivisiones y adaptación familiar con estas. La diferencia entre el 2 y el 3 es que el 3 ya hicieron una adaptación al español y una transcultural, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia que hay con el 2. Otra escala que hay es, estoy jugando aquí con esto, es la del clima familiar. Esta también es una escala que se ha utilizado mucho, ¿no? Y si se fijan acá, igual las dimensiones es de relación, es la cohesión, la expresividad y el conflicto. Las dimensiones de crecimiento personal es independencia, orientación hacia el logro, orientación hacia actividades culturales e intelectuales y orientación hacia recreacionales. Y el énfasis en aspectos morales y religiosos. Y la dimensión de mantenimiento del sistema es la organización y control, ¿sí? Debe de haber una disciplina, debe de haber algo organizado. Los hijos y los padres deben de tener bien claro cuáles son los límites en la familia y cuáles son las sanciones, ¿sí? Y cuáles son las reglas. Bueno,
Otro es la medición. Estuvimos trabajando mucho y este instrumento lo han utilizado mucho también en muchas clínicas del Seguro Social cuando hacen la evaluación de las familias. Y entonces aquí tenemos 8 ejes: dinámica de la pareja, estructura de autoridad en la familia, sistema de valores, manejo de conflicto y agresividad, la comunicación, expresión y solidaridad, la formación de la identidad, la disciplina y método, aislamiento e integración sociocultural. Lo estuvimos aplicando a una muestra de como 520 alumnos, y algo, por ejemplo, interesante, son alumnos universitarios. Algo interesante es, por ejemplo, que ellos sí manifiestan, por ejemplo, hay varios en que sus papás les determinan qué ropa utilizar. Entonces suponemos que a una edad de 20, 22 años ya ellos tendrían que saber qué se van a poner de ropa, ¿no? Sin embargo, hay varios que dicen, no, a mí sí me siguen diciendo qué poner, ¿no? A muchos les dijeron que estudiar, ¿sí? Entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con toda esta formación de identidad y con la independencia que hay, ¿no? ¿Sí? También aquí en se mide la integración sociocultural, qué tanto la familia pertenecen a grupos políticos, a grupos vecinales, a grupos religiosos, ¿sí? Porque esto también enseña a las personas en esta parte de la sociabilidad, ¿no? Ahí. Otro que tenemos es el de la escala para evaluación de las relaciones intrafamiliares. Esta escala la hicieron aquí, ¿sí? Una doctora que está en la Universidad de Michoacán, y ella la hizo acá, ella la hizo como parte de su tesis de maestría y luego de doctorado. Ella vino a darnos un curso acá para enseñarnos la escala que ella utilizó y qué es lo que tiene, ¿no? Entonces ella evalúa percepción y dimensiones en expresión, que tiene que ver con la comunicación, dificultades, que tiene que ver con el manejo de conflicto, y unión y apoyo, que tiene que ver con cohesión. Esto es lo que se define y lo que la gente percibe. Esta escala la podemos aplicar a cada uno de los integrantes y ver cómo perciben ellos. Acuérdense que cada quien percibe desde su trinchera y es diferente, ¿no? Otro es el cuestionario de comunicación familiar, ¿sí? Tanto el ERI como son de los que nosotros hemos escogido. Se adaptó a una población española y lo que hacen es ver la comunicación que hay entre el hijo con el padre y entre el hijo con la madre, ¿sí? Y entonces lo que se ve son diferentes tipos de comunicación abierta, comunicación ofensiva o comunicación evitativa. Es la percepción del hijo o de los hijos acerca de la relación que tienen con su padre y con su madre. La otra es la de patrones de comunicación. Esta escala entonces también es de una versión española, y esta escala lo que nos mide es la orientación a la conversación, que es la aceptación de la diferencia y la expresión de ideas. Mide la orientación a la conformidad, que es el rechazo de la diferencia, y el ánimo a la obediencia. Esta escala pretende evaluar la percepción, también se puede aplicar a los padres de los hijos, acerca de cuál es el patrón de comunicación, que ellos lo ponen en dos, ¿no? Orientar a la conversación o la orientada a la conformidad. Estas son algunas de las cosas que nosotros incluimos como parte de datos demográficos, ¿no? Aparte de los datos que siempre ven, es edad, sexo, escolaridad, promedio, la fecha, es con quién vive, que ellos nos marquen, porque encontramos diferentes tipos de familia. Entonces aquí nos tienen que marcar con quién vive, y si hay otra persona, aquí nos especifica. También preguntamos si actualmente no viven con el papá, si tienen alguna relación, ¿sí? Hay algunos hijos que ya nunca lo volvieron a ver, hay otros que siguen teniendo esa comunicación. En caso de que no vivas con tu mamá, que sí hay esa comunicación con ella, ¿no? Porque también hemos encontrado muchas familias que ahora las mamás dicen, ya me voy, y te quedas con los hijos, ¿no? Y entonces ya a veces sí la siguen viendo, a veces no la siguen viendo. Preguntamos también si en su familia hay alguna persona con alguna discapacidad. Preguntamos quién y qué discapacidad tiene. Y también preguntamos si hay alguna persona que tiene alguna enfermedad crónica, ¿no?
porque esto también hace diferencias en la dinámica de las familias. Y sí, ¿quién? Porque también no es lo mismo que la enfermedad crónica la tenga la mamá, la tenga el papá, o lo tengan alguno de los hijos, ¿no? ¿Y qué enfermedad tienen? También preguntamos si consideran que en su familia hay violencia, ¿no? En el primer piloto que aplicamos, sí hubo varios que dijeron que ellos consideran que en su familia hay violencia. Este es el instrumento del EI, son algunas de las frases. Por ejemplo, en mi familia acostumbramos a hacer cosas juntos, para toda la familia es importante expresar nuestras opiniones. Esto se marca con una escala de totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Estas son, el primero, el ERI, tiene 56 reactivos y entonces son algunas de las cosas que se les pregunta. El siguiente, de comunicación, también tiene la misma escala y aparte les preguntamos cuando van a responder acerca de la relación o comunicación con el padre, ¿es su padre biológico, es su padrastro o es otro hombre que funge como papá? Igual en el caso de la madre, ¿es su madre biológica, es su madrastra o es otra mujer que cuida de ellos? Y estas son algunas de las frases que están en este instrumento, ¿no? Algunas, por ejemplo, que es interesante verlas dice, yo cuando le hablo quiero ofenderlo, ¿sí? O sea, a la hora de hablar con mi papá o con mi mamá es para ofenderlo, y varios estudiantes contestan esa que sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esta parte de cuestionario tiene otra que es importante analizar cuáles son los adjetivos que piensan que tiene su mamá y que tiene su papá, ¿sí? Esta no la hemos analizado, pero es parte del cuestionario y creo yo que nos da información importante. El último es el de patrones, que es el que también con la misma escala de totalmente de acuerdo y estas son algunas de las frases que encontramos aquí, ¿no? A menudo mis padres dicen cosas como cada miembro de esta familia debe de tener voz en las decisiones familiares, ¿no? A menudo los padres dicen, lo entenderás cuando seas mayor, mis ideas son correctas y no debes cuestionarlas, un niño no debe discutir con los mayores, sencillamente hay cosas que no se deben de hablar, en una discusión debes renunciar antes que arriesgarte a que alguien se enoje. O sea, si son como estas frecuentes frases que se dicen a los hijos, ¿no? Ya voy a terminar. Bueno, también empiezo lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué es lo que estamos evaluando? Entonces, estas son las tres cosas que evaluamos con estos instrumentos, ¿no? Aunque todas retoman lo de la comunicación, dan aspectos diferentes de cómo medir esa comunicación, ¿sí? Y entonces por eso pensamos dejar los tres. Aparte, esta nos da lo que sería el manejo de conflicto, esta nos da lo que sería cohesión. Y acá el tipo de comunicación, puede haber mucha comunicación, pero ¿cómo es? ¿Es abierta, es ofensiva o es evitativa? ¿Sí? Y nos da el punto de vista separando lo que piensan la comunicación con la mamá y la comunicación con el papá. Y acá nos da cuál es ese patrón, ¿no? Van hacia la conversación, hacia platicar, ¿sí? O van hacia la conformidad, sí, a todo lo que digas sí, te obedezco, pero no lo hacemos, ¿no? Y evalúan también la percepción del padre y de los hijos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hicimos un estudio piloto para ver la comprensión de los reactivos, lo aplicamos a una muestra de universitarios y encontramos datos interesantes. Mientras más chica es mi muestra, pues más alta es mi alfa de compra. Entonces, como aquí utilizamos 70, 77 personas, pues el alfa salió excelente, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con una muestra mucho más grande para saber si sigue excelente. Modificamos la redacción de algunos de las frases, el formato de calificación, porque hay muchos que dicen cuál es el instrumento y luego nunca dicen, los datos dicen esto, pero nunca dicen cómo se califica, o cada quien lo califica de manera diferente. Entonces cambiamos nosotros el formato para tener un único formato de calificación, añadimos las preguntas demográficas. Ahora lo que viene es sacar esta confiabilidad y esta validez del instrumento, que es lo que vamos a hacer este año. Si ustedes vienen a las quintas jornadas, ya les diremos cómo salieron nuestros instrumentos, ¿no? Y eso es todo. Termino. ¿Tenemos tiempo para solo una pregunta?
¿Quedó Bueno. todo claro? Ah, no, mañana. Ok. Bueno, por iniciar, gracias por estar aquí, pero creo que tengo una pregunta más funcional acerca de este estudio. De alguna manera, los cuestionarios o los ítems se miden de manera subjetiva. Claro. Y tenemos que no todo ambiente tiene una manera igual. Es decir, no podemos decir que el ambiente normal es el mismo en Iztapalapa, que en Ecatepec, que en la zona rosa o en otros países. Teniendo esto, podemos sacar múltiples resultados de cómo funcionan estas familias. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta investigación y cuáles son sus áreas de oportunidad? Ajá. Sí podemos decir y hablar de normalidad si lo hacemos desde la estadística, ¿no? Porque ahí sí tenemos patrones, cuáles son los normales. Entonces sí podemos hablar de normalidad en diferentes situaciones. Sí lo hacemos desde la estadística, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos nosotros es mostrar o dar una capacitación de ayuda a las personas cuando ese ambiente no fue muy favorable o no es favorable, porque puede ser que todavía estén ahí, ¿sí? Entonces lo que nosotros pretendemos es ayudar a través de talleres, a través de cursos a esas personas para saber qué hacer, ¿no? Y cómo amortiguar esos efectos. Yo les decía al principio, no vamos a cambiar las familias, ¿no? Ahora vas a tener otro papá, otra mamá, pero sí a capacitar y a entrenar a la persona para poder responder a esos efectos y que esos efectos no, en este caso, no estén delimitando o no estén interviniendo excesivamente en su desempeño académico. Eso es lo que pretendemos, ¿no? De hecho, así como que al final queremos hacer como ese manual, pero después de talleres y después de hacer también entrevistas. Esto nos da el dato y nos da mira, en estos estudiantes esta familia es lo normal. ¿Normal por qué? Porque salió más frecuente, ¿no? Pero sin dejar de lado los polos, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos con esa familia? Entonces ahora vamos a entrevistarlos para rectificar esa información que da y obtener como más elementos. Y una vez que eso, vamos a hacer talleres para ver si esto que nosotros pensamos, si les funciona o no les funciona, ¿no? Y lo final es un manual. Eso es lo que pretendemos hacer. Muchas gracias. Agradecemos.